tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos en este 10 de febrero del 2021 al noticiero matutino de Lo de Hoy Morelos. Soy Dulce Maya, le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros desde tempranito, de 8 a 9 de la mañana, por este espacio informativo. Recuerde que lo transmitimos en las plataformas de Lo de Hoy Morelos y también a través de su antena aérea, el 10.1, esta palabra que significa jaguar. Para que usted interactúe con nosotros, están abiertas la plataforma de Lo de Hoy Morelos y el Facebook personal de Dulce Maya para que interactúe con nosotros. Hoy nos levantamos tempranito con una noticia que literalmente se vio por los humos, por los aires, resultado de los humos que se presentaron. Resulta que allá en el municipio de Jiutepec, en la colonia Independencia, un vehículo tuvo un cortocircuito, según nos dicen, y resultado de esto se incendió, pero se incendió en una maderería ubicada ahí en la calle 18 de marzo en la colonia Independencia. En un momento más, a través de nuestras redes sociales, tendremos las imágenes de lo que es este incendio, que se ve desde muy lejos, dado que la parte en donde se registra es en la parte alta de esta zona, camino hacia el municipio de Yautepec, allá en las zonas limítrofes con Jiutepec. Si usted anda por ahí, tenga precaución, deje pasar a los equipos de bomberos, a las ambulancias. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí daños muy considerables. Agradecemos a nuestros amigos de los grupos de Vialidad Cuernavaca, que nos hicieron favor de hacernos llegar esta información. Muy tempranito se registró este incendio. Vámonos de lleno a las noticias, ¿qué le parece? Hoy vamos a empezar con este tema que nos preocupa a todos, el tema de la educación en Morelos. La pandemia dejó en evidencia, por un lado, esta gran diferencia entre los que tienen todo y los que tienen nada. Y se refleja en la situación y en la asistencia de los menores en línea. La educación secundaria, según nos comenta un director de la secundaria 9 de La Lagunilla, en Cuernavaca, una de las colonias populares de la capital morelense, Alfonso Vique, hasta un 50% de los niños no están tomando sus clases en línea, porque para ellos el tener una tableta en casa, el contar con un internet o simplemente un celular con datos implica para ellos un lujo que no están en posibilidad de sus padres de darles. O comen o toman clases. Vamos a escuchar esta nota y regresamos con más temas de educación. Hasta un 50% de los alumnos de las escuelas públicas enclavadas en colonias populares como la secundaria número 9, Hermilio Abreu Gómez en La Lagunilla, han dejado de tomar clases en línea. En la gran mayoría de los hogares de los que vienen estos niños, la compra de una tableta, la contratación del internet o el tener un celular con datos es un lujo. La pandemia del COVID-19 y la falta de ingresos han obligado a las familias a integrar a los menores al trabajo diario en los negocios. Otros son ahora cargadores en los mercados buscando un ingreso seguro para la familia. El director de este plantel educativo, Alfonso Vique López, detalló que muchos de los jóvenes que deberían de estar en clase ahora, en medio de la pandemia y por problemas económicos principalmente, se han integrado a la fuerza laboral. El contacto directo con ellos es muy escaso, muy escaso. Sin embargo, sí sé que están trabajando, han visto la manera de trabajar para ayudar en el hogar. Aquí en La Lagunilla, que estamos en la zona centro-poniente de Cuernavaca, muchos de ellos van hacia el centro de la ciudad a buscar alguna forma de llevar centavos a su casa. ¿Están trabajando entonces en el mercado, en las calles, haciendo mandados? De algunos casos en los que se fueron a trabajar al mercado o buscando trabajo de ayudantes, son adolescentes, no les dan trabajo formal, de ayudantes en alguna tienda, en algún comercio, hasta en lo informal. Finalmente, Vique López hizo un llamado a la reflexión sobre las condiciones que mantienen a los alumnos sin continuar con sus estudios y buscar entre todos, autoridades, padres de familia y maestros, una solución a la problemática que acrecentará las condiciones de rezago educativo. Esta es una realidad que no podemos ocultar y que realmente es importante, porque esto implicaría que se registrara un rezago aún mayor del que ya la OCDE ha venido diciendo por sexenios en cuanto a la calidad de la educación, por un lado, y el nivel educativo de nuestros niños. Ojalá que las autoridades, concretamente el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, idee un programa. Tal vez ahorita las escuelas no requieren mantenimiento,
sí pagar la luz, porque muchos de los planteles educativos están en tinieblas. Llegó la CFE y les cortó porque simplemente no había quien pagara, quien se encargara de las cuestiones administrativas por cuestión de la pandemia. Pero si no se requieren butacas, si no se requieren pizarrones por el momento, ¿por qué no idear un programa en donde les puedas acercar a los niños las herramientas necesarias para tomar sus clases en línea? Otra de la problemática que se registra en el sistema educativo es el número de docentes. Las últimas reformas que se aplicaron generan dos tipos de maestros egresados, lo de las escuelas particulares y los de las normales públicas, con los que Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, generó una serie de acuerdos. A estos últimos, a los de las normales públicas, que habían sido rezagados por muchos años, lamentablemente resultado del bajo nivel educativo, que hay que reconocerlo, se genera en estas instituciones, se les mantuvo rezagados mucho tiempo. Pero ahora, con los cambios en el sexenio y de las reglas de operación, se les está dando prioridad, pero a los egresados de las universidades, de las escuelas particulares dedicadas a la educación, ahora les está tocando quedarse en la banca. Vamos a escuchar esta manifestación que se registró. La información la tiene nuestra compañera Tirsa Duarte. El vocero de los docentes de nuevo ingreso, Abraham Escalada, dio a conocer que continúan en la lucha de una plaza para docentes egresados de normales particulares o universidades privadas. A la fecha, únicamente han sido atendidos por la diputada federal Alejandra Pani y su homólogo Alejandro Mujica, por lo que piden apoyo a los demás diputados federales para echar abajo la ley del sistema para la carrera de las maestras y maestros, pues muchos de los docentes han padecido COVID y varios de ellos no tienen empleo ni en escuelas particulares. Les preocupa que ya se acerca la nueva convocatoria para el proceso de admisión a una base docente y el anterior no se ha logrado concluir, es decir, que varios educadores que aprobaron el examen continúan sin una plaza. Esta ley del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros contempla que efectivamente debe de haber dos listas. Los que participamos, egresados de estas instituciones privadas, pues por índole, ahora sí que por decisión federal, nos dejan en una segunda lista. Aún a pesar de que hay mejores puntajes, en esta segunda lista nos dejan hasta atrás. En Morelos, por ejemplo, les doy un dato. El único avance que se ha tenido en la lista 2 es en la educación física. Y eso porque en la lista 1 son poquitos los lugares que están en la lista 1. De los otros niveles no se ha logrado avanzar hasta la lista 2. La ley contempla dos listas, quienes participan de instituciones privadas y la otra para docentes de normales públicas a quienes se les da preferencia. En Morelos solo hay avance en la lista 2 en la materia de educación física, por ser pocos los egresados de escuelas públicas y piden sean asignados por puntuación y no por el plantel del que egresaron. Gracias por continuar con nosotros en lo de hoy Morelos, en esta edición matutina. Agradecemos a quienes ya están en línea con nosotros, al profe Itaúne Nava García, a Dani Ruiz López, dice saludos desde Chalcaltongo, Oaxaca, en México. Qué bueno que estás en contacto con nosotros, saludos a Dani. Dice, ya compartí, adiós, cuídese Maya. Muchas gracias. Qué gusto saber que tenemos interacción en esas dimensiones con gente de otro lado. Ayer nos decía alguien que estaba conectado desde Estados Unidos y que estaba dándole seguimiento a este espacio informativo. De verdad nos da mucho gusto de ser el canal de comunicación que ustedes desde donde estén, a través de las redes sociales, se enteren de lo que pasa en Morelos. Y uno de los temas que precisamente acabamos de abordar es esta situación que enfrentan los maestros de nuevo ingreso. Y para ello tenemos en el estudio al profesor Abraham Escalada, a quien saludamos con mucho gusto. Él es representante de la Federación Nacional de Docentes. Federación Nacional de Docentes. ¿De qué se trata? De la defensa de los derechos de los docentes. Correcto. FANDO se llama. FENDO. Correcto. Ajá. Pues primero que nada, Dulce, muchas gracias por la invitación. De verdad es que hay una situación, como bien lo veíamos en la nota, una situación grave, ¿no?, que ocurre con los docentes que aspiramos a una plaza docente. Como bien sabes, desde hace algunos años, para poder obtener una plaza hay algunos concursos, ¿no? Y bueno, ahora con el nuevo sexenio, pues como cada nueva administración, pues trae reformas, ¿no? Y viene esta reforma educativa en la cual
pues nadie pensaba, ¿verdad? No sé si el presidente Andrés Manuel López Obrador vislumbraba todo el daño que nos generaba, principalmente a los egresados de otras instituciones de educación superior y normales particulares. Así nos ha denominado la UCICAM. La UCICAM es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y efectivamente así nos catalogó, como ubicados en una segunda lista. Nosotros, te platico, estamos inscritos en este proceso del ciclo escolar 2020-2021 y la verdad es que no lo esperábamos, ¿no? Porque pues nosotros creíamos que iba a ser como concursos anteriores, que todo iba a ser con base en los puntajes, ¿no? Y efectivamente, no, eso no es cierto. Hoy hay una prioridad para compañeros egresados de normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de Centros de Actualización del Magisterio. Las instituciones públicas. Las instituciones públicas, que obviamente yo quiero dejar muy claro que no hay una disputa con ellos, no hay ninguna situación que podamos confrontarnos, al contrario, somos docentes y creo que debemos estar unidos para sacar adelante la educación de nuestro país. Sin embargo, con esta decisión que toma el presidente López Obrador, pues nos lastima, nos lacera a los que somos egresados de estas instituciones privadas. Quiero comentarte, Dulce, que no que nosotros hayamos tomado la decisión de estudiar en una institución privada. Yo, por ejemplo, soy egresado de una normal superior de aquí de Cuernavaca, privada, pero no quiere decir que tengamos el recurso económico, simplemente que para nosotros dar clases a nivel secundaria, en Morelos solamente tenemos 2 normales superiores, y las 2 son privadas, que es la normal Benito Juárez y la normal del Estado. Entonces, no es porque tengamos el recurso, simplemente porque por la cercanía, por el lugar donde nos encontramos, pues elegimos esta, en mi caso, esta normal. Y así muchos compañeros, ¿no? Y esto los está dejando fuera de la posibilidad de tener una plaza, de ser contemplados para hacer lo que les gusta y la vocación de muchos de ustedes, ser maestros. Es correcto, desafortunadamente pues nosotros nos hemos esforzado porque hoy en día uno de los elementos multifactoriales dentro del proceso es el promedio de la carrera, ¿no? Entonces creo que eso es bueno. Ahora sí que muchos de los compañeros hemos hecho un análisis de acuerdo a los datos que nos arroja la plataforma de la UCICAM y efectivamente pudimos encontrar que muchos de los compañeros de la lista 2 tienen puntajes mayores a compañeros de la lista 1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que esperar a que se asigne toda una lista 1, ¿no? Por ejemplo, en primarias, voy a dar un dato. Que son digamos, futuros maestros egresados de escuelas públicas. Públicas. Esa es la lista 1. Lista 1, escuelas públicas, por decirlo así, vamos a ver claro, y lista 2, escuelas privadas, pero también quiero mencionar, las universidades, por ejemplo, la UAM está en la lista 2, y las universidades autónomas de cada una de las entidades también están en la lista 2. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros aspiramos a estas plazas? Pues efectivamente nos dejan a un lado porque el dato que te puedo compartir, en primarias somos, de la lista 1, son 441 los que están en esta lista, los aspirantes. Y los de la lista 2 somos alrededor de 900. ¿Qué quiere decir? Por la disponibilidad del servicio, ¿no? Se supone que se venían asignando las vacantes, pero no alcanza. Difícilmente, por ejemplo, en Morelos, únicamente los que han alcanzado alguna vacante temporal de la lista 2 son los compañeros de educación física. De los otros niveles de preescolar, de primaria, de secundaria, en las diferentes asignaturas, absolutamente nadie ha alcanzado ninguna vacante. ¿Y cuál es su propuesta? Porque hemos estado viendo que pese a la pandemia ustedes salen a protestar. Así es. Una cosa es la protesta, la presencia, el hacer visible el movimiento, y otra es la propuesta. ¿Ustedes traen propuesta? Claro que sí, de hecho, gestionado para ello? La idea básicamente es que exista una sola lista. Y esa sola lista que sea con base en los puntajes. Es decir, que aquel docente, aquel compañero o compañera que esté mejor preparado, sean los que estén frente a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ahora sí que básicamente así, esa es nuestra propuesta, que no haya situación de que por ser egresado de una institución, por otra, no, por puntajes. De hecho hay una diputada del estado de Veracruz, la diputada Tania Cruz. Ella, por ejemplo, al igual que muchos diputados federales de todas las entidades federativas, porque quiero comentarte que es una situación a nivel nacional, ella metió una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión, de la cual pues se sigue trabajando, ¿no? Se sigue trabajando en ello a través de videoconferencias, porque por la misma situación de la pandemia pues no podemos estar de cerca, pero pues necesitamos trabajar. Yo, a través de tus micrófonos, Dulce, si me lo permites, quiero hacer un exhorto a los diputados federales por el estado de Morelos, para que puedan escuchar esta iniciativa de ley,
para que nos apoyen a dar reversa a esta ley del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, y obviamente pues todo sea en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, así como lo marca el artículo 3º, que dice que necesitamos una educación de excelencia. ¿En Morelos se han reunido con algún diputado? Claro que sí, en Sí, Morelos, los han escuchado. diputados federales, hemos tenido Ajá. el acercamiento con la diputada Alejandra Pani y con el diputado Alejandro Mojica. Con ellos son los únicos que hemos tenido el acercamiento. También buscamos la intervención de la diputada Alejandra Flores, quien es la presidenta de la Comisión de Educación aquí en el estado de Morelos. Desafortunadamente, pues no hemos obtenido una respuesta favorable. Esperemos que también ella nos pueda apoyar para hacer el exhorto. Sé que no es un tema local, pero sí nos podrá apoyar como para levantar la mano y decir, en Morelos pues estamos a favor, ¿no?, de que haya equidad e igualdad en los procesos de admisión para la obtención de una plaza. Pues aquí está el llamado. ¿Qué es lo que sigue? ¿Van a seguir movilizándose? Claro que sí, vamos a seguir en reuniones. Nosotros ahorita lo que pretendemos es no llegar al extremo de tener que salir a las calles, porque como bien sabemos, pues estamos en un semáforo rojo y no queremos vulnerar a nuestra sociedad, a nuestras familias. Somos muy cautelosos en ese sentido, pero si no hay otra opción, pues la tendremos que retomar, ¿no? Entonces, hacer un llamado también al maestro Humberto Santana Santana, quien es el subdirector del SICAM aquí en el estado de Morelos, para que de igual manera pues nos pueda apoyar a gestionar ante la Federación esta iniciativa de ley que nos beneficie básicamente a todos los docentes. Esta es parte de la obligación que tenemos como medios de comunicación, darle voz a los que no tienen voz. Vamos a hacer una pausa. Gracias, profe, por Muchas estar con gracias. nosotros. Regresamos con más aquí en Lo de Hoy Morelos. Muchas gracias, Luz. Gracias por continuar con nosotros en Lo de Hoy Morelos, en este noticiero matutino. Recuerde que nos puede ver a través de las plataformas de Lo de Hoy Morelos, a través de Facebook, pero también estamos transmitiendo en vivo en el canal 10.1 de su televisión aérea. Gracias por estar con nosotros. Fíjese que el día de ayer, muy tempranito, y justo lo comentamos antes de salir de ese espacio informativo,
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo una evaluación de la situación del COVID en todo el país y hizo hincapié sobre la situación que se vive en Morelos y en ese sentido urgió acciones a las autoridades del Estado para disminuir los contagios de COVID y la saturación de los hospitales. Vamos a escuchar esta nota que generó ya controversia por parte en las esferas del gobierno del Estado. En el estado de Morelos continúa en crecimiento los casos de contagios por COVID-19. Así lo alertó el subsecretario de Salud en el país, Hugo López-Gatell, al pedir a los gobiernos estatal y municipales emprender las acciones pertinentes de salud pública y para reducir la movilidad en la entidad. En la conferencia de prensa conocida como La Mañanera, López-Gatell apuntó que contrario a lo que sucede en otras entidades del país con el descenso de COVID, en Morelos sigue a la alza. No hay manera de confundirse. Ha sido una tendencia de 7 a 8 semanas de un claro ascenso que preocupa mucho porque aunque es un estado muy pequeño, tiene muy limitada capacidad hospitalaria y puede haber un riesgo importante de sobresaturación. Así lo advirtió el funcionario federal, quien también manifestó que afortunadamente su vecindad con la Ciudad de México, el Estado de México y con Puebla le ha ayudado a descargar la demanda hospitalaria. En este contexto, reiteró que resulta muy importante que en Morelos se ejerzan acciones vigorosas de salud pública, de reducción de movilidad, las que corresponden al semáforo epidemiológico y que se limite al uso de espacios públicos, induciendo a que las entidades que administran estos espacios las cierren temporalmente. Morelos no, y queremos destacarlo, Morelos tiene una tendencia preocupante hacia la alza. Vean ustedes, es obvia, no hay manera de confundirse, ha sido una tendencia de más de 7 semanas, 8 prácticamente, de una tendencia de ascenso que preocupa mucho porque aunque es un estado pequeño, tiene una muy limitada capacidad hospitalaria y puede haber un riesgo importante de sobresaturación. Afortunadamente, su vecindad con la Ciudad de México, incluso con el Estado de México y con Puebla, le ha ayudado a descargar la demanda hospitalaria. Pero es muy importante que en Morelos se ejerzan acciones vigorosas de salud pública, de reducción de la movilidad, las que corresponden al semáforo epidémico y que se limite el uso de espacios públicos, induciendo que las entidades que administran los espacios públicos las cierren temporalmente. Es muy importante. Y Morelos está en semáforo rojo ya por un mes completo. Urge hacer esta acción en Morelos. La siguiente. Y es justo esa información la que ocupa las 8 columnas de Lo de Hoy Morelos, que usted ya puede adquirir en su edición impresa en los puestos de periódico de todo el estado. En este contexto se da a conocer que Cuernavaca es el municipio de mayor número de casos de COVID. Incluso le comentábamos que Cuernavaca tiene un color muy particular, rosa. Esto debería ser un negro profundo, porque al ser la capital del estado concentra el mayor número de personas, pero también el número mayor de casos de contagios y de situaciones graves y de muertos en torno a COVID. La nota con nuestra compañera Mónica González. El subsecretario de Salud de Cuernavaca, Alberto Rafael, reconoció que con más de 2,000 casos de COVID-19 registrados en tan solo 15 días, la ciudad podría entrar en colapso hospitalario en las próximas semanas si no se hace algo al respecto, por lo que será hasta el día de mañana cuando el Comité de Salud Municipal determine las medidas urgentes a emprender. Reconoció que Cuernavaca, por ser la capital con mayor densidad poblacional, es la que aporta más casos a esta sumatoria. De momento dijo que mañana se va a llevar a cabo el Comité Municipal de Contingencia COVID-19, donde se realizará el análisis de lo que está sucediendo en Cuernavaca, toda vez que anteriormente se estaban teniendo entre 400 y 500 casos y hoy en día la cifra ha subido a más de 1,000. La semana pasada, mañana vamos a hacer análisis, pero anteriormente estábamos hablando de hace 4 semanas, hace un mes eran más de 1,000 contagios, después fueron 400 y luego más de 500 contagios. Estamos hablando que lo que llevamos, o lo que fue finales de enero, fueron más de 2,000 contagios en Cuernavaca, nuevos, registrados por parte de la Secretaría. ¿En una semana? En 3 semanas. En 3 semanas. Las últimas 3 semanas de enero se reportaban más de 2,000 contagios solamente en Cuernavaca. El estado todavía es muchísimo mayor. ¿Y si no hay medidas severas, podría incrementar? Sí, si las medidas no se acatan, si la población no acata las medidas o no entendemos esta situación, los contagios van a seguir vendidos y ¿qué puede pasar? Un colapso hospitalario.
llegar a una situación donde los hospitales ya no puedan brindar la atención, ya no encontremos lugar y empecemos a peregrinar. La misma situación que vivió la Ciudad de México puede verse reflejada aquí. Es importante, dijo el subsecretario, que la población acate las medidas principales, sobre todo el no salir de casa, porque esta es la única medida que va a evitar que haya una propagación, además de que provocará una disminución de los casos y de la velocidad de incremento. Anunció que el Comité Municipal analizará el llamado que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para contener la movilidad en la ciudad de Cuernavaca. Leo en lo de hoy Morelos una nota de nuestra compañera Tirsa Duarte. El conseguir un tanque de oxígeno se ha convertido en una verdadera proeza para familiares de pacientes con COVID. De forma anónima, a esta redacción llegó información sobre el caso de un adulto mayor del municipio de Zacatepec, que ya está en su día 14 de contagio. Sin embargo, durante este fin de semana requirió de oxígeno. A pesar de no presentar mayores síntomas, el sábado por la tarde bajaron sus niveles de oxigenación. Fue llevado al ISSSTE, donde fue estabilizado y se le solicitó conseguir un concentrador para que volviera a su casa o ser enviado a la clínica de Emiliano Zapata, Coahuila. La complicación médica se dio por infección secundaria, con el condensador pasó el fin de semana, pero en la madrugada del lunes la insuficiencia respiratoria se agravó y fue necesario buscar un tanque de oxígeno. La familia alertó que en redes sociales cualquier persona vende este tipo de equipos sin tener idea del negocio. Se consiguió uno en renta por 2.500 pesos semanales, con capacidad de 680 litros para 5 horas, bien administrado, y se requería de otro para que el paciente no se quede sin oxígeno. Esto es apenas el inicio de esta historia, que cuenta todas las situaciones que esta familia de Zacatepec tuvo que pasar, incluso un fraude para poder llegar un tanque de oxígeno a su familiar. Es muy difícil que en la zona sur del estado haya quien abastezca de este implemento médico que hoy por hoy se ha convertido en una de las prioridades para los pacientes de COVID. Y justo en la zona sur, nuestro compañero José Rayo nos trae una nota. Como dicen los clásicos o como dicen los dichos, a la vejez viruela, y fíjese que le robaron a una empresa que se dedica a esto, a llenar tanques de oxígeno, parte de su equipo y otros enseres. Escuchemos la información. Roban tanques de oxígeno de empresa en Zacatepec. El monto de lo robado asciende a 15,000 pesos aproximadamente. La madrugada de este martes, una empresa de venta de tanques de oxígeno fue víctima de la delincuencia toda vez que se sustrajeron 15 tanques, sin que hasta el momento los ladrones hayan sido detenidos. De acuerdo con el empleado de este lugar, quien pidió permanecer en el anonimato, el robo se dio entre las 3 y las 4 de la mañana, cuando los ladrones lograron abrir parte de la cortina de este establecimiento y sacaron uno por uno 15 tanques de oxígeno de 9.5 metros cúbicos. El empleado informó que la recarga de cada uno de estos tanques tiene un costo de 1,000 pesos y que estos cilindros los distribuyen principalmente a hospitales y clínicas, y si hay alguna persona que lo solicite de manera personal, se le hace la recarga. Comentó que lamentablemente estos 15 tanques de oxígeno ya están apartados para 15 clientes, quienes desafortunadamente se quedaron sin su oxígeno, pero la empresa se encargará de reponerlos. Agregó que ya se inició la denuncia correspondiente y espera que la autoridad haga debidamente su trabajo. Y con esta información vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya está aquí en el estudio el licenciado José Luis Uriostegui Salgado. Él es ya candidato avalado por el CEN del PAN a la alcaldía de Cuernavaca. Algunos cuestionan si lo es avalado por la militancia de Blanquiazul. Él va a buscar este puesto de elección popular, resultado de una alianza con el Acción Nacional y el Partido Socialdemócrata. Quédese con nosotros. Pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en lo de hoy Morelos. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través del canal 10.1 de su antena aérea y desde luego a través de las plataformas en las redes sociales. Y está con nosotros ya el licenciado José Luis Uriostegui Salgado, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Dulce, qué amable. Me da mucho gusto estar aquí contigo en este proyecto periodístico que deseo mucho éxito. Muchas gracias. Sé que lo tendrán por todo el esfuerzo que hay detrás de esto y con la conducción que tú tienes. Muchas gracias, licenciado. Pues el nombre de José Luis Uriostegui ha estado presente en las últimas semanas, resultado de haber sido designado, ya ungido el día de ayer por el Comité Ejecutivo Nacional y primero por las bases de la Acción Nacional como su candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Él es candidato externo y llega a través de una alianza que tiene el PSD, el Partido Socialdemócrata y la Acción Nacional en torno a su figura. Ha sido muy criticada la forma en que se designó su elección y desde luego los mismos panistas han venido pues rechazando la idea de que sea una persona ajena, un candidato ajeno, y que no sea uno de sus militantes, de la gente que están acostumbrados a ver en sus asambleas, quien los represente en las urnas el próximo mes de junio. ¿Qué decirles a los de Acción Nacional? Cuéntenos. Mira, has hecho una reseña muy breve, pero completa de lo que ha venido sucediendo. Efectivamente, soy candidato externo del Partido Acción Nacional a la presidencia de Cuernavaca. El día lunes me entregaron ya la constancia de candidato electo, consecuencia de una votación de militantes, y eso me parece muy destacable y rescatable, porque es el único partido que llevó a cabo un proceso democrático al interior de sus filas. Fuimos 2 contendientes que nos registramos previamente con un número de firmas de militantes. En mi caso aporté más del 20% de firmas de militantes porque la convocatoria señalaba como requisito tener al menos el 10%. Lo hice con un doble de firmas. El adversario apenas cumplió con el número de firmas y el día de la elección, que se llevó a cabo con todos los cuidados de salud, el protocolo que fue vigilado por Protección Civil del Estado, la sana distancia, ventilado, los espacios adecuados para votar y retirarse, y hay varios videos que así lo demuestran, y la autoridad fue la que determinó la suspensión de la elección, dado pues un movimiento de personas que llegaron afuera sin tener ningún derecho, solo con la intención de frenar la votación. Y esto generó una aglomeración que podía ocasionar un contagio de personas no militantes de Acción Nacional. La gente que estaba al interior terminó de votar y el resultado fue de 371 votos a favor de tu servidor contra 261 a favor de Juan Pablo Adame. Esto fue revisado por el comité organizador del Comité Nacional, se validó la elección y he tenido ya en mis manos la constancia. Yo creo que esto es consecuencia de la propia voluntad de los panistas, destacando que yo no soy militante del PAN, son ellos los que me han dado la oportunidad en un número mayoritario de representarles. Yo desearía que este proceso democrático se convierta en una fuerza para que el propio Partido Acción Nacional tenga un gran impulso rumbo a la elección del 6 de junio. ¿Le va a dar tiempo, licenciado, de limpiar esas heridas que se abrieron resultado de este proceso? Hay impugnaciones, hay procesos incluso de expulsión, amenazas veíamos en redes sociales de uno y de otro lado. ¿Le va a dar tiempo de poder sanar estos problemas al interior del PAN y llegar fuerte al proceso electoral y colocar este proyecto que usted trae? Mira, indudablemente el tiempo es corto, pero la voluntad es mucha y hay mucha gente que dentro de Acción Nacional ya ha manifestado su deseo de hacer a un lado el conflicto y ponerse a trabajar.
y debo decirte con toda seriedad que este conflicto no me va a atrapar. Yo estoy enfocado en ese momento a generar la estrategia que nos permita llegar a la población en general, no solo enfocada a los militantes de Acción Nacional, porque como sabes el número de votantes del partido registrados son 1,200 y para tener el triunfo electoral necesitamos muchos miles de personas que se pronuncien en el mismo sentido. Así que por la representación ciudadana que logramos en la elección pasada, es conveniente enfocarnos más a la población en general que a la militancia, sin dejar de tenerle presente por el proyecto de gobierno que se debe enarbolar. Abogado, con mucho respeto, ¿no lo usaron los Terrazas? A mi edad sería muy difícil que alguien me utilice sin mi consentimiento. Ah, o sea, fue con su aval. ¿Cómo? No, yo creo que los Terrazas, Juan Carlos, Daniel, Adrián, son jóvenes valiosos que han hecho un trabajo importante de posicionamiento al interior de Acción Nacional, pero también debo decir que en el recorrido que hice para hablar con los militantes y pedirles el voto el 31 de enero, me topé con que toda la gente les tiene un gran aprecio. Hay una calidez en el trato de la gente hacia ellos y de ellos hacia la gente. Le hago esta pregunta no en mala intención, sino porque es parte del argumento que tiene Juan Pablo Adame, en el sentido de que se usa su postulación todo para garantizar que los hermanos Terrazas lleguen como regidor y como diputado federal. Ahora plurinominal también, ¿no? Se menciona. No me necesitaría Daniel para ser diputado federal. Okay. Y el PAN... Pero seamos francos, el PAN sí lo necesita para poder ganar Cuernavaca. Y yo necesito del PAN indudablemente. En la elección anterior, que obtuvimos 27,450 votos, no nos permitía acercarnos ni al primero ni al segundo lugar. Una suma como esta de un movimiento ciudadano con el Partido Acción Nacional nos proyecta por encima del otro partido que ganó la elección. Y es una suma de esfuerzos voluntaria, medida, y que pretende que con este trabajo se logre ganar la presidencia municipal y hacer un trabajo en beneficio de la ciudadanía, no solo con la filosofía de un partido, sino con el pleno conocimiento de la problemática que vivimos los ciudadanos en general, con partido o sin partido. Usted fue candidato independiente, netamente ciudadano, se lo reconocemos, pero ¿con qué, decía usted, con qué filosofía, con qué ideas va a llegar a gobernar Cuernavaca? Porque se asegura que usted, junto con Argüelles, junto con Sergio Estrada, y dicen las malas lenguas que hasta con Manuel Martínez Garrigós, podía entrarle a la pelea, en la contienda. ¿Con qué filosofía, con qué ideas llegaría a gobernar? ¿La del ciudadano, la de la Acción Nacional, que hay que reconocer es conservador, ¿no? Es un partido de derecha, o del socialdemócrata, ¿no? Que es del centro, izquierda o derecha, dependiendo del acuerdo electoral que traiga? Yo creo que en este momento las filosofías o ideologías partidistas no son lo más importante en un proyecto de gobierno. Sí, desde luego, los principios de la familia, de los valores, son fundamentales para cohesionar a la comunidad, pero no es a través de la filosofía como vamos a resolver que les llegue agua, que haya drenaje, que se pavimenten las calles, que reactivemos esta fuerza comunitaria que hemos perdido de hace muchos años y que nos ha desvinculado como integrantes de una colonia, de una manzana, y permite que muchas cosas negativas se filtren con facilidad. Así que sí tomaré de Acción Nacional, de socialdemócrata, parte de su filosofía, pero lo que más nos interesa es que la ciudadanía vea reflejado en un proyecto de gobierno una satisfacción de la problemática que vive la ciudad por un lado y de la problemática que vive la gente de la ciudad por otro lado. Y una vez conocida toda la problemática, como creo que la tengo conocida por todo lo que recorro todos los días en Cuernavaca, no nada más en proceso electoral, sino porque me gusta mi ciudad,
estaremos en condiciones de hacer una oferta político-electoral que la gente considere como propia, y eso va a ser lo más relevante. ¿El PSD ya le dio su aval como candidato? ¿Ya No, hubo la asamblea, el proceso? Todavía no, pero en el convenio de candidatura común, quien sigla la candidatura es el PAN, y el PSD hará su consejo de elección y tendrá que respaldarla. Indudablemente la dirigencia del PSD ha estado muy atenta a todo esto, muy colaboradora, y seguramente la siguiente semana estaremos recibiendo esta constancia. Pues muchísimas gracias por abrirnos espacio en su agenda. Hay mucho que platicar todavía. Ya se nos cuecen las habas, como dicen los populares, dichos clásicos en México, de verlos en campaña, de escuchar sus propuestas y sobre todo que a partir de este momento tengamos la conciencia de participar, de ejercer nuestro voto y analizar bien las propuestas. Gracias, licenciado. Al contrario, Dulce, muchas gracias al auditorio. Sigamos atentamente con este trabajo periodístico. Creo que va a ser muy benéfico para toda nuestra ciudad el conocer a través de ustedes las noticias, escuchar las opiniones de las personas que como hoy me dan la oportunidad de venir a platicar contigo. Gracias, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Lo de Hoy Morelos. Gracias por continuar con nosotros en Lo de Hoy Morelos. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas en redes sociales, a través del Facebook y desde luego vía antena aérea en el canal 10.1. Fíjese que una de las misiones de los medios de comunicación es convertirse en vocero de los que no tienen voz. Eso lo decimos reiteradamente. Y a través de esta forma de hacer periodismo, que nosotros le llamamos contar historias, nuestros compañeros reporteros han ido explorando la situación de vida de muchas personas. Nuestro compañero José Rayo, allá en la zona sur, conoció la historia de una familia que perdió todo en un incendio. La expuso y hubo quien tomó la decisión de apoyarlos. Le regalaron un refrigerador. Vamos a escuchar esta historia.
Dan apoyo a familia en situación vulnerable. Tras visita y solicitar ayuda, se les apoyó con un refrigerador. El señor Hoff, quien en semanas pasadas pidió apoyo para construir su casita en la colonia Álamos, la ciudadanía hizo caso al llamado y le regaló un refrigerador. Fue en semanas pasadas que el señor Hoff solicitó a través de este medio el apoyo para poder construir su casita en un predio ubicado en la colonia Álamos, que se encuentra en límites entre Cojutla y Zacatepec. El señor comentó que 2 días después de la denuncia, un ciudadano le regaló un refrigerador y está muy agradecido, pues no tenía. El señor Hoff es un obrero en el ingenio azucarero Emiliano Zapata de Zacatepec. Solicitó apoyo a su sindicato para poder construir en su predio, pues desafortunadamente por la falta de recursos su casita solamente es de lona. Comentó que la solicitud la inició la semana pasada y espera que esta semana le resuelvan. Hacemos un atento llamado a la ciudadanía por si alguien tiene la posibilidad de apoyar con algo más a esta familia, cualquier cosa será bien agradecida. Agradecemos a quienes a través de las redes sociales han estado pues comentando el contenido que le hemos presentado el día de hoy. Y hay quienes dicen que sí votarían por José Luis Uriostegui aunque fuera por la Acción Nacional. Qué interesante, ¿no? Ese tipo de fenómenos y de acuerdos. Entrando ya en temas electorales, fíjese que Morelos será estado piloto de un proyecto que se tiene a través del Instituto Nacional Electoral que busca permitir la implementación por vez primera del voto en penales de la Federación. La información la tiene nuestra compañera Mónica González. Por primera vez y en un hecho inédito, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el modelo de operación de la prueba piloto del voto de personas en prisión preventiva, con lo que 5 ceferezos del país participarán en este ejercicio, entre ellos el número 16 femenil de Morelos, quienes tendrán la posibilidad de elegir diputaciones federales en el proceso electoral 2020-2021. Además de Morelos, también participarán los centros federales número 11 varonil de Sonora, el número 12 varonil de Guanajuato, el número 15 varonil de Chiapas y el número 16 femenil Morelos y el número 17 varonil de Michoacán. En acompañamiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informó que con lo anterior se garantizan los derechos electorales de las personas privadas de la libertad no sentenciadas internas en 5 centros federales de reinserción social para que ejerzan su derecho al voto. Este organismo autónomo también insta a las autoridades que participarán en dicho proceso a que en el marco de las elecciones en los ceferezos elegidos se considere que el voto se dé en un clima de seguridad, secrecía y sin coerción ni condicionamiento alguno, que anterior a los comicios se difunda información por todos los medios permitidos de manera accesible y se traduzca a lenguas indígenas para que las personas privadas de la libertad conozcan a las candidatas y candidatos sus propuestas y ejerzan su derecho al voto de manera informada. Y seguimos recibiendo comentarios precisamente en torno a la entrevista de José Luis Uriostegui. También vamos a compartirles la postura de la contraparte, de la gente, concretamente de Juan Pablo Adame, en torno precisamente a este proceso. Él asegura que va firme en la presentación de una serie de impugnaciones en torno a la designación ya del abogado de Cuernavaca como candidato del Blanquiazul a la alcaldía capitalina. Al reiterar que continuará con su lucha jurídica para tirar las candidaturas del PAN en Cuernavaca, el militante del Blanquiazul, Juan Pablo Adame Alemán, censuró la ratificación de las candidaturas de los hermanos Martínez Terrazas. Consideró que la elección del candidato del PAN a la alcaldía capitalina fue toda una simulación, un plan muy bien armado por el grupo de los Terrazas, que a su decir tiene secuestrado el partido en Morelos para garantizar las candidaturas seguras a los hermanos Adrián y Daniel Martínez Terrazas como regidor y diputado federal. Estimadas amigas y amigos, sucedió lo que ya sabíamos. Los Terrazas fueron a renovar sus pluris. Lo fueron a hacer en el Comité Ejecutivo Nacional. Adrián fue a intentar que le validaran su regiduría 1 y Daniel fue por la plurifederal. Esto está dentro de su guión. Los tiranos actúan así. Siempre buscan montar un escenario en donde haya personas que puedan aplaudir sus dichos para las decisiones que previamente ya habían tomado. Pero les quiero decir con toda naturalidad y con mucha seriedad que estoy muy seguro que en los tribunales se hará justicia. Esta batalla aún no acaba. Tienes que estar pendiente, porque la justicia se hará aquí en Cuernavaca.
En un mensaje difundido por redes sociales, el panista reiteró que seguirá dando la batalla por el PAN por los militantes panistas a los que se les atropellaron sus derechos, desterrando el autoritarismo, el fraude, la corrupción, la injusticia y la exclusión. Detalló que impugnó ante la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional la elección por la alcaldía de Cuernavaca, pues así lo exige la normatividad electoral para cumplir con el principio de definitividad. La situación del COVID es realmente preocupante y en la capital morelense ya se plantea la posibilidad de aperturar un nuevo panteón porque los que tenemos están sobresaturados resultado de esta pandemia. La nota de Mónica González. El Ayuntamiento de Cuernavaca busca habilitar un nuevo panteón municipal ante el aumento de decesos por COVID-19 en la ciudad, informó Santiago Atlisco Molina, subsecretario de Servicios Públicos de Cuernavaca, quien informó que diariamente se atienden 50 servicios funerarios, de los cuales el 80% son por coronavirus. Un lote por ahí de ver la posibilidad de abrir un nuevo panteón, sin embargo, pues estamos en espera también de cómo están en este año el presupuesto y demás, pero sí estamos viendo cualquier solución, lo que más se pueda con tal de ayudar aquí a los cuernavacenses. ¿En el Salto de San Antón? En el Salto de San Antón. Mira, yo acabo de entrar, el que lo estaba viendo era el director anterior, pero estamos viendo a ver cuál es la mejor opción. ¿Qué otra opción? Eso nada más fue una vista. Hasta ahorita no hemos ido a ver, la verdad, no hemos estado viendo, estamos atendiendo los casos directamente ahorita ahí en el Panteón de la Leona, pero sí se tiene proyectado esa situación. Hasta ahorita estamos viendo la cuestión del presupuesto, como te vuelvo a reiterar, y sobre eso vamos a ir. Sí, nuestro presidente está Tras replicar lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el funcionario municipal reconoció que desafortunadamente los casos y muertes van en aumento y prueba de ello es que de septiembre a la fecha se tiene un registro total de sepelio de 320 personas. De esta cifra, por lo menos 70 de ellos han sido por COVID-19 y otros que son de sospecha, lo que por igual ha incrementado las cifras. Por este motivo hicieron un llamado a la ciudadanía a que no salgan si no tienen que salir porque los panteones están saturados y no hay espacios para enterrar. Las alternativas que se están implementando a los ciudadanos son las de conseguir espacios en otras colonias o apelar a los traspasos de espacio que la gente quiera hacer, sin dejar de lado que también se les está exhortando a que recurran al servicio de cremación. Por lo que se refiere al nuevo panteón, dijo que se tiene la opción de que sea en la zona del Salto de San Antón, pero no hay nada oficial por el momento porque todo depende del presupuesto que se asigne. Y resultado de este llamado de atención por parte del gobierno federal para frenar la movilidad en Morelos, surge la inquietud por parte del sector restaurantero sobre la posibilidad de que volvamos a establecer medidas más drásticas, que se cierren los establecimientos comerciales como los de ellos. Vamos a escuchar el pronunciamiento de la Canirac que pide no cierren los restaurantes. Ante el planteamiento que el gobierno federal hizo a Morelos por la crisis sanitaria, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Canirac, pidió al gobierno del estado seguir trabajando a un 25% de su capacidad. La presidenta del organismo empresarial, Griselda Hurtado Calderón, indicó que el sector restaurantero ha adoptado todas las medidas de seguridad impuestas por la autoridad y capacitado a su personal para laborar en la nueva realidad. Hoy en día, a diferencia de los bares, dijo, el gremio apenas si tiene para el pago de la nómina y la subsistencia diaria. Antes estamos operando al 25% y muchas veces no llega ni ese 25% que nos están permitiendo. Repito, o sea, estamos subsistiendo solo para pagar proveedores y la nómina. Que controlen las fiestas clandestinas, que es donde también dice el ayuntamiento que tienen reporte de más de 20 diarias, ¿no? Sí, también pues que la gente, la verdad es un tema de que la gente tome mucha conciencia, o sea, porque si no esto nos va a permitir seguir en el hoyo. Hay que tomar conciencia y no salir de su casa más que para lo que tengan que salir, y si salen pues que consuman en su restaurante favorito, que se sientan seguros en un restaurante porque todos están cumpliendo con las medidas de salud. Y pues que tomen conciencia, ¿no? La ciudadanía, porque todos estamos esperanzados a que sea el gobierno, pero este es un problema ya pues entre sociedad
gobierno y todas las instancias. Destacó que a partir de la declaratoria el pasado 11 de enero del color rojo para Morelos en el semáforo epidemiológico, el gobierno del estado actuó con sensibilidad para evitar el cierre total temporal de las pequeñas empresas del sector gastronómico, permitiendo la continuidad de su operación al 25% de sus aforos, y esperan que esta medida se mantenga para garantizar la subsistencia del sector. Y con esta información ya nos vamos. Le agradecemos el favor de su preferencia y atención. Recuerde de seguir la programación a través de su antena aérea, prográmelo y localice el 10.1 canal Dish, en donde este espacio informativo está presente. Agradecemos a quienes a través de las redes sociales han estado en contacto con nosotros a través de esta hora de materia informativa. Soy Dulce Maya. Nos vemos mañana en este mismo espacio de 8 a 9.